Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su siervo, el pastor Ángel García, desde Venezuela, Estado de La Guaira. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es para nosotros un honor en esta noche tener aquí en Apologética Cristiana un debate, ¿verdad? Entre dos apologistas. Por un lado vamos a tener al apologista y pastor adventista Miguel Ortiz, bendita sea la gloria del Señor, del Perú. Y por el otro lado vamos a tener al apologista calvinista Ariel Oscarson, ¿no? ¿Y de qué país eres tú, Ariel? ¿De qué país eres, Ariel? De Asunción, Paraguay. Paraguay. Correcto, se me había pasado allí. Bueno, vamos a tener a dos apologistas, uno es adventista, el otro es calvinista reformado, y verdaderamente esto va a estar bueno porque me imagino, no eres adventista, Miguel, ¿no? No, ok. No, Pero ahí yo te envié el nombre de la denominación. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica El Remanente. El Remanente, nacionalidad Perú, ok. Pero tienes la posición de que debemos guardar el día de reposo, ¿no? El sábado. Perfecto. Pensé que eras adventista. Discúlpame, yo bueno, estoy ahí, corríjanme que estoy sobre la marcha, vengo un poco atareado, pero bueno, cualquier error les pido perdón a ambos. ¿Ve? Entonces, por un lado, el apologista y pastor Miguel Ortiz de Perú, de la Iglesia Remanente, él va a defender que el día del Señor, me imagino que es en esta era del Evangelio, ¿no? Es, o desde siempre, ha sido y es, me imagino que el sábado. Por su parte, el apologista Ariel Oscarson, de Paraguay, va a argumentar que el día del Señor, me imagino que está en el Evangelio, es el domingo, que es el domingo, el primer día de la semana. Él cree en el séptimo día. Y bueno, esto va a estar buenísimo, la gloria es del Señor. No hay muerte en la olla hoy, o quizás puede haber una muerte en la olla. Vamos a tener 15 minutos de argumentación, 10 de refutación y 10 minutos cada uno de interrogatorio y después, bueno, un minuto de despedida. Entonces, sin más preámbulo, va a comenzar el apologista Ariel Oscarson su intervención, pero vamos a darle un minuto para que se presente y salude a la audiencia. Adelante, Ariel, bienvenido a Apologética Cristiana. La cámara y los micrófonos son tuyos. Perfecto, muchísimas gracias Ángel García, que lo conozco a Ángel, nos conocemos hace un poquito tiempo ya. Y quisiera presentarme un poquitito. Soy Ariel Cañete. Oscarson vendría a ser como se me conoce más en redes sociales por Oscarson, pero mi apellido es Cañete. Y bueno, soy cristiano reformado del grupo El Peso de la Verdad. Un saludo a mis hermanos reformados. Y en esta noche voy a defender la posición de que el culto debería realizarse los domingos. Esa es la posición que yo voy a defender, trayendo siempre mis argumentos y las bases de mis argumentos donde lo voy a sacar, por supuesto, y espero que la gente saque al final sus conclusiones. Excelente, Ariel Cañete. Bueno, el pastor Ángel le tiene mucho cariño a Ariel, también es un amigo, igual al pastor Miguel, son amigos de las redes sociales, mucho tiempo ya conociéndolo. Bueno, vamos con el pastor Miguel. Adelante con su minuto de presentación. Tiempo. Bien, quiero saludarles en primer lugar a la audiencia que va a ver este debate. Quiero agradecer también a Ariel por la invitación que me ha dado, me ha venido dando para poder debatir este tema. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica El Remanente, aquí en Perú, Lima, Perú, pastoreo la iglesia acá. Entonces, mi posición en esta noche va a ser defender que el sábado es el día del Señor y que es un día de guardar, un día de observar. Esa va a ser mi posición que yo voy a defender en esta noche. Vamos a poner el cronómetro en línea. ¿Quieren verlo ahí en la pantalla? ¿Les gustaría el cronómetro o prefieren que yo se los lleve? ¿Cómo lo prefieren? ¿Cómo se siente más cómodo? Usted puede controlar por el tiempo. Cronómetro visible puede ser como un minuto de anticipación. Ok. Vamos aquí.
Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen cómo se sienten más cómodos, ¿verdad? Si se los pongo aquí, ¿se sienten más cómodos? Ponlo ahí cuando falta 2 minutos. Yo sí, estoy muy... ¿Cómo lo prefieren? Prefiero que lo pongas el tiempo cuando falte 2 minutos para que termine. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar sin más. Y Ariel, ¿cómo lo quieres? Cuando falten 2 minutos también. Sí, perfecto, perfecto. Ok, bueno, entonces yo lo voy a poner aquí para empezar, pero lo quito. Ok, Ariel, a partir del momento en que yo te indique, vas a tener 15 minutos para tu primera intervención. Apologista Ariel Cañete, a partir de ahora tiene 15 minutos para su exposición. Tiempo. Perfecto, muy bien, buenas noches a todos. Y voy a comenzar entonces lo que sería mi exposición en defensa de los cultos que se tienen que realizar los domingos, ya el sábado ya no. Entonces, para primero quisiera dar una definición de lo que sería domingo, que en griego quiere decir Kyriake, en latín vendría a ser dominica. Vendría a ser lo que es el término en domingo de estos dos, digamos, términos que se utilizaban entonces hace tiempo, casi ya un poquito más en el Renacimiento, no tanto en la Edad Media, aunque sí antes de la Edad Media también. Bueno, entonces para poder empezar a dar una definición exacta de lo que vendría a ser una celebración del culto del domingo que los apóstoles lo celebraban y también los primeros cristianos, quisiera presentarles este diccionario de donde saqué varios contenidos de varias definiciones de cómo los apóstoles en sí y también otros cristianos primitivos del primer siglo celebraban el domingo, a lo cual estaría diciendo exactamente qué parte del diccionario se y había una definición que luego son que vendrían a ser los versos bíblicos, así un poco más de texto y doy historia más Biblia. Perfecto. Según el diccionario, donde básicamente dice un resumen, aunque podría ser un poquito más largo, pero no me cabe el tiempo. Nombre dado al día de la semana en que resucitó Jesucristo, citado en Apocalipsis 1:10. Eso lo voy a tocar un poquito más adelante, pero quiero especificar que en Apocalipsis 1:10 ya está establecido más o menos a qué se refería el día del Señor en cuestión del domingo y su resurrección, que para nosotros es bastante importante, básicamente lo que es una parte de la idea central de nuestra fe cristiana, que más o menos un poquito resumido dice el verso 10, yo estaba en el día del Señor, dice en este caso Juan, yo estaba en el día del Señor, está concreto, específico, donde denomina y designa que es el Señor, el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La definición que está dando el diccionario en base a lo que es el argumento del día del domingo es que debía ser ya para ese entonces una expresión familiar en fecha más antigua. Entonces, como que Juan ya lo tenía un poquito bien definido de que cuando es el día del Señor que resucitó en Apocalipsis, y para ello entonces voy a dar una revisión de una Biblia que yo siempre utilizo a la hora que voy a estudiar las Escrituras. Por ejemplo, tengo varias Biblias, pero quisiera concentrarme en las... A ver si se ve un poquitito. Creo que mi cámara se trabó. Pero continúo. Creo que no se me ve. Pero continúo entonces. La definición de lo que vendría a ser esta parte de la Biblia con concordancia y Apocalipsis 1:10. Recordemos que estamos dirigiendo al día del Señor. Entonces, que debería ser una expresión ya como acostumbrada a lo... ¿se me escucha? Creo que se me escucha. Continúo. Muy bien. Quisiera entonces mencionar 1 Corintios capítulo 16, verso 2, que dice de esta manera según la explicación. En cuanto a las ofrendas para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené en la iglesia de Galacia. O sea, hay una iglesia en Galacia donde básicamente Pablo da unas órdenes específicas que también quiere que se repita en esta iglesia. Perdón.
el primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción como esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. O sea, que haya una ofrenda ya ese día específico del primer día de la semana. Estamos hablando del primer día, no el séptimo. En este caso es domingo, no sábado. Bueno, ¿qué dice la explicación de la Biblia hispano de estudio bíblico? La explicación es la siguiente. La ofrenda debía hacerse el primer día de la semana. Esta es la primera evidencia que encontramos en la que podemos decir que muestra que los creyentes guardaban ese día específicamente. Y da unas referencias de Hechos 27, también lo voy a tocar más adelante. El primer día de la semana recordaba la resurrección del Señor, de ahí se deriva su importancia. El pasaje no señala la obligatoriedad de una práctica ni de carácter del diezmo. Bueno, esto se refiere ya un poco más al diezmo, pero en este entonces, en esta Biblia de estudio bíblico, menciona de que ese día específico se tenía ya como algo muy importante. Lo muestro otra vez acá por si no se ve bien. Y continúo entonces, es lo que vendría a ser 1 Corintios capítulo 16, verso 2, de 1 al 2, con referencias a Apocalipsis 1, 10 también. Continúo con las definiciones. Significativamente, el Señor resucitado, se aparece siempre en un domingo a los discípulos cuando estaban reunidos. Entonces, esta reunión de los discípulos y la aparición de Jesucristo forma una especie de relación estrecha en una conmemoración de lo que es la victoria de Jesucristo en cuanto a la muerte y la resurrección. A ver, ahí empiezo de vuelta. Entonces, teniendo estos consejos básicamente ya estipulados y un poquito estudiados, ¿por qué razón defiendo entonces los domingos? Porque es un día de resurrección del Señor que se le presenta a los discípulos que ya estaban reunidos en ese entonces. No hay duda de que este primer día de la semana sabática revestía de un significativo, de algo que tenía significado particular para la Iglesia Apostólica, que separaba la celebración del culto de los sábados. Empieza a ser entonces una celebración de sus cultos fundamentado en la teología del domingo. O sea que no sería un cambio específico, sería más una especie de celebración eufórica a la victoria del Señor Jesucristo de ese día domingo específico, que fue un primer día de la semana y no el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí. Continúo entonces con las definiciones, tengo todavía tiempito. Pablo se detuvo 7 días en Troas, que es una ciudad, con la comunidad de la ciudad hasta el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, y da también una referencia el diccionario, en lo que vendría a ser Hechos, capítulo 20, versos 6 al 7, que más adelante lo voy a tocar. Perfecto, entonces. Como estaba diciendo al principio, esta celebración específica que no solamente celebra la victoria de Jesucristo de la muerte a la vida, de lo que es su resurrección, básicamente, también en ese mismo día se partía el pan. Lo dice la Biblia, que Pablo básicamente partía el pan, hacía la cena en cuanto a las personas que estaban reunidas ese día específico, que lo podemos ver en Hechos 26 al 7, esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Bueno, esta definición que yo acabo de dar de lo que es un pequeño resumen de un diccionario, que yo lo saqué de este diccionario, de editores Alfonso Ropero, Alfonso Triviño, Silvia Martínez, diccionario ilustrado, no sé si lo pueden ver ahí un poquito, y bueno, esto está en la página 437. Muy bien, entonces, dando una definición de lo que dice ese diccionario, también quisiera presentarles otro diccionario nuevo e ilustrado también de Samuel Vila, Santiago Esquine. Así se pronuncia, creo, su apellido. Este es el diccionario. Y quisiera darle también la definición. El domingo, el día de la semana en que resucitó el Señor, el primer día de la semana, al ser el día de la semana, es también sugerente del comienzo de una nueva orden de cosas totalmente distintas de las relacionadas con el sábado legal.
era el día en que comúnmente se reunían los discípulos para el propósito expreso de partir el pan. Hechos 27, lo que estaba diciendo en el otro diccionario, este es otro diccionario también, que dice básicamente lo mismo. Es un día especialmente considerado por parte de los creyentes, literalmente el día domingo. El día domingo, no el día sábado. Que justamente cuando di la definición, curiacos, una palabra que aparece solamente con la referencia a la cena del Señor, y estamos hablando en 1 Corintios capítulo 11, verso 20, si mal no me equivoco. Perfecto, entonces esta es la definición de estos dos diccionarios. Quisiera leerle también ahora un poquito de historia, rapidito, de Justo Olé González, breve historia del domingo. Desde los mismos inicios de la iglesia, los cristianos tuvieron por costumbre reunirse el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesús. Estamos hablando de la resurrección de Jesús, justamente por eso cobra relevancia el domingo. Acordémonos que en la época de los apóstoles, Constantino todavía no existía, por lo tanto no podemos designar o tratar de darle una explicación del por qué celebramos el domingo y no los sábados. Cuando acá claramente los discípulos ya tenían eso, digamos, como una especie ya de costumbre el domingo, no tanto el sábado. Este encuentro, que convoca tanto judíos como gentiles, era sencillo y gozoso, y su actividad principal era compartir el pan y el vino, como el recordatorio del triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. Esto lo dice Justo Olé González, breve historia del domingo. Menciona varios padres de la iglesia, pero no me queda tanto tiempo. Ignacio de Antioquía, al escribir a los cristianos de la ciudad de Magnesia, criticaba mucho a los judaizantes, que los judaizantes querían celebrar el sábado, no tanto el domingo. Tertuliano también, digo así un poquito rápido, como para que no se me acabe el tiempo. Con referencias al domingo, Tertuliano también estaba de acuerdo. Cipriano también, que fue muy influenciado por Tertuliano en cuestiones del domingo, también defendía el domingo. San Agustín también defendía el domingo, que escribió esto: Cristo nos liberó del pecado, del yugo de tantas observancias, de modo de que ya no tenemos que ser circuncidados en la carne, ni sacrificar animales, ni de sustentarnos en el día sábado, decía San Agustín. Entonces, también hay varios padres de la iglesia, digamos, patrística, que lo voy a pasar un poquitito porque se me hace largo. Esto, lo de San Agustín, está contra carta 2, epístolas contra los pelagianos, capítulo 3, del 4 al 10. También habla de sí, Justino Martín. Bueno, perfecto. Voy a pasar un poquito ya a los reformados, luego paso a la Biblia. Lutero escribía a Karlstadt, que dice que debemos... Karlstadt, que también era un contemporáneo de Lutero, que defendía un poquito el sábado, que quería básicamente hacer una celebración el sábado y el domingo, pero Lutero le decía: debemos agradecer a Pablo y a Isaías que hace tiempo nos haya liberado del espíritu legalista. De otro modo, tendríamos que pasar el sábado con las manos en la cabeza y esperando la voz celestial, según otro pretenden engañarnos. Es lo que Lutero le contestaba a Karlstadt. Él haría que todos nosotros seamos judíos de todas las cosas, de modo de que tendríamos que circuncidarnos otra vez. Es lo que Lutero decía en cuestiones de por qué el domingo debería celebrarse y no el sábado. La contestación acá está, bueno, me apuro un poquitito. Esto está contra los profetas, LW 40 del 93 al 94, lo que Lutero le contesta al Karlstadt. Bueno, me apuro un poquitito. Ulrico Zwinglio también defendía el domingo. Juan Calvino también defendía el domingo. Lo que pasa en la discrepancia entre ellos vendría a ser la celebración de cuántas veces se tenía que realizar, pero concordaban los reformados en cuestiones del domingo. Bueno, lo que quería explicar en relación a Apocalipsis 1:10, que decía: yo estaba en el espíritu el día del Señor y oí detrás de mí con gran voz como una trompeta, lo que ya había mencionado de 1 Corintios capítulo 16, 2, en cuanto a las ofrendas para los santos, vosotros también apartaos algo para la iglesia, si yo cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo que según haya prosperado. Esto es el primer día, no tanto así el sábado, dice el primer día, no sábado. En Hechos 27, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto es en Hechos
capítulo 20, verso 7, donde Pablo básicamente le enseñaba, y era primer día de la semana, no era sábado. En Mateo 28, verso 1, pasado el día de reposo, escucha bien esta parte, pasado el día de reposo, Mateo 28, verso 1, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro vacío. Verso 5 dice, mas el ángel respondió y les dijo a ellas, mujeres, yo sé a quién vosotras estáis buscando. En el verso 6 no está, el ángel le responde, no está aquí, pues ha resucitado. El verso 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos. Como estaba diciendo al comienzo, y con los dos diccionarios, más la historia, los discípulos celebraban el domingo por la resurrección de Jesucristo y fue ese día mismo quien se presentó ante ellos. Perfecto. Tiempo. Ángel García, ¿se me ve en la cámara? Sí, sí, sí se te ve. Se te ve que estás leyendo el libro ahí. Sí, pero me quedé pausado, parece, entonces. Pero ya sí, terminé. Ya terminaste, listo. Bueno, 15 minutos exactos con 67 centésimas de segundo, 0 segundos, 67 centésimas. Vamos ahora con la intervención. Un saludo a Benki Estancoy. Otro saludo a otro hermano aquí, Samuel Castillo. No, es el Pastor Miguel con Ariel Cañete, Ángel Cortés, Samuel Castillo, hermanos en la fe. Bueno, un saludo a todos los que están allí. Bueno, Pastor Miguel, bienvenido a Apologética Cristiana. A partir del momento en que yo le diga, usted va a tener reinicio el cronómetro y usted va a tener 15 minutos para su exposición. Permítame aquí ponerle el cronómetro y se lo coloco cuando, se lo restituyo cuando, un saludo a Rema Mar Adentro, se lo restituyo cuando le falten 2 minutos, como le hice con Ariel. Pastor Miguel Ángel, a partir de este momento tiene 15 minutos para su exposición. Tiempo. Muy bien, ¿se escucha? Claro y fuerte. Muy bien, comienzo. Vamos a comenzar desde el capítulo 2 del libro de Génesis, donde Dios, antes del pecado, santifica el sábado. El sábado no tiene que ver nada con una sombra, porque antes del pecado, en el tiempo de Adán y Eva, no había algo como que represente, no necesitaba ser sombra porque no había pecado. Hay leyes que se establecen como sombras hacia Cristo, hacia una venida de Cristo para morir por nuestros pecados. Pero el sábado no es una sombra, es santificado el día que Dios termina la creación. Voy a leerlo. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, dice así: entonces Dios bendijo el séptimo día, santificó el séptimo día y descansó en la creación. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa muy importante. Lo que voy a exponer es algo interesante. La Biblia menciona que el sábado fue santificado antes del pecado, en la creación. No había judíos, no había el pueblo de Israel, no existía allí. Simplemente el sábado, según el libro de Marcos 2:27, Jesús, con palabras literales, dice: el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces conectamos a Génesis con el libro de Mateo, con las palabras literales. El sábado es santificado y es santificado por causa del hombre. No dice la Biblia que el sábado fue hecho por causa de los judíos, sino fue creado por causa del hombre. Y no puede ser sombra, porque las sombras vienen después del pecado. Cuando el hombre pecó, recién se agregan mandamientos que vienen como consecuencia del pecado. El sábado no es un mandamiento como consecuencia del pecado. Gálatas 3:19 dice de la siguiente manera: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa del pecado hasta que viniese Cristo. ¿Sí? Entonces hay que entender que hay ley que se da por consecuencia del pecado y terminan en Cristo. Pero el sábado es una ley que se establece antes del pecado y no después del pecado. Todas las leyes que se establecen después del pecado, como la circuncisión, como matar animales, como celebrar Pascua, como otras fiestas solemnes establecidas después del pecado, entonces vienen como sombra. Por eso dice: ¿para qué sirve la ley? Obviamente hablando allí de la ley que vino como consecuencia del pecado. Entonces el Señor claramente dice: vino por consecuencia del pecado y será quitado.
en el tiempo de Cristo. Pero el sábado no es una sombra, por lo tanto, creemos de todo corazón que el sábado traspasa el tiempo de la cruz. Ahora, yo quiero argumentar un poquito. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero dentro de toda que la Biblia es inspirada por Dios, los únicos 10 mandamientos fueron lo que Dios no lo inspiró. Él mismo lo escribió, y cuando Moisés quebró esas tablas, aún Dios mismo lo volvió a escribir, no lo permitió Moisés. Eso indicaba algo importante. Lo que voy a hablar un poquito aquí de estos puntos. Primero, los 10 mandamientos, donde está el cuarto mandamiento, era una ley escrita por Dios. En cambio, la ley de Moisés fue escrita por Moisés, según Segunda de Crónicas 35:12. Los 10 mandamientos fue escrito en piedra, según el libro de Éxodo, capítulo 31:18. En cambio, el libro que escribió Moisés se le conoció como el libro de la ley y fue escrita en un libro, palabra tardía, obviamente, que se puede entender aquí porque la palabra libro es una palabra tardía, pero se entiende que fue escrita en materiales que no eran piedra. ¿Se entiende? Ahora, esto según el libro de 2 Corintios 35:12. Entablando aquí, vemos que la ley de Moisés es una ley que se la conoce con el nombre de la ley de Moisés, según Lucas 2:22, y a los 10 mandamientos se le conoce como la ley de Dios en Isaías 5:24. Ahora, hablando de los 10 mandamientos, se debía poner dentro del arca del pacto. Esto lo dice Hebreos 9:4, dentro del arca del pacto. En cambio, la ley que escribió Moisés se debía poner fuera del arca del pacto, según el libro de Deuteronomios 31:26. La ley de Moisés, que contenía los mandamientos que vinieron como consecuencia del pecado, fueron clavadas en la cruz, según el libro de Efesios 2:15 y Gálatas 3:19, el libro de Romanos, entre otros. Pero la ley que vino en piedra es una ley que sería puesto en el corazón en el nuevo pacto, porque dentro de los pactos, según la Biblia y según la cultura judía y según a través de la historia, se ve que todos los pactos que Dios ha hecho son pactos con leyes. No hay un pacto sin ley, tiene que haber pacto con ley. Entonces Dios promete poner dentro del corazón de la persona las leyes, al cual el libro de Santiago lo llama, a esta ley vigente, le llama la ley real y la ley de la libertad. Y es conocida también esta ley que no es una ley abrogada, porque Jesús, cuando se refirió específicamente a esto, podemos detener que está esto. Él dijo, yo no he venido a anular la ley. Pero al mismo tiempo sabemos que con la muerte de Cristo había leyes anuladas. Entonces tenemos que entender que había una ley que teológicamente se le conoce como la ley moral y la ley ceremonial. Aún Calvino reconoce esto, que hay una ley moral y que hay una ley ceremonial. Por lo tanto, esto es una frase que se empieza a tener este nombre de ley moral y ley ceremonial a partir del siglo II. No es un invento de alguna denominación del siglo XVIII, del siglo XIX, sino que hay claramente dentro de los teólogos como Lutero, Calvino y John Wesley, entre otros, aún padres de la iglesia como San Ignacio, San Ignacio de Loyola, donde hablan de que hay una clara distinción. Aún la Iglesia Católica menciona que hay una ley moral y una ley ceremonial. Por lo tanto, no es una idea descabellada esto. Entonces, yo voy a defender claramente que el sábado sigue teniendo una vigencia porque no está dentro de la ley de Moisés, que fue sepultada en la muerte de Cristo, ya que la ley de Moisés hablaba de leyes que vinieron como consecuencia del pecado. En cambio, el sábado es una ley que no vino como consecuencia del pecado, fue establecida antes del pecado. Ahora, creemos en la vigencia de los 10 mandamientos, creemos también en el sábado como día del Señor, porque la Biblia le da 3 cosas interesantes como a ninguno de los otros días. Primero, le llama día santo, kadosh, apartado, el único día que tiene la bendición, y un día que Dios lo manda a descansar. Ahora, algunos dicen que este día es un espacio de tiempo. No, ¿por qué? Porque el libro de Éxodo capítulo 20, cuando Dios le saca a Israel de Egipto, de hecho que ellos habían olvidado los mandamientos, Dios le dice que tienen que guardar el sábado, no porque salían de Egipto, sino que conecta la santificación del sábado con la creación y le dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el 7º día. El contexto dice que el pueblo de Israel debe guardar este mandamiento porque es una ley que se da en el Sinaí. Lo que hay que hacer es lo siguiente. El sábado tiene 3 cosas, lo que no tiene ningún otro día. El único día en la Biblia que ha tenido la santificación es el sábado, no hay otro día. Así como cuando Dios en el principio instauró el sábado en el Sinaí,
perdón, en la creación, es el mismo sábado que se va a guardar en el milenio, según o en la tierra nueva, según lo que dice el libro de Isaías 66, 22 y 23. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, así permanecerán también vosotros y vuestra descendencia. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorarme delante de mí, dice Jehová. El sábado va a estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva, porque eso fue el plan de Dios. Fue creado para el hombre, no para el hombre que estaría en pecado, sino para el hombre que no estaba en pecado. Desde la creación siempre fue el plan de Dios y nunca fue quitado. Vemos cuando no hay pecado, que es la fundación del mundo, no había pecado, el sábado es dado. Y también se ve en la tierra nueva con el mismo plan, porque el mismo plan de Dios nunca fue quitar el sábado, nunca fue quitar. Lo que hay que demostrar es en qué momento se quitó de los 10 mandamientos uno. No se ha podido quitar, no hay un rastro bíblico más que rastros históricos, que esto lo vamos a ver después. Ahora sigo con mi argumentación. La Biblia menciona claramente que los apóstoles guardaron el sábado. En primer lugar, los argumentos voy a poner. Si el propio Jesús, el propio Pablo, que en realidad estaba acusado por los fariseos de no, o por los judaizantes de no observar la ley, ¿cómo hubiesen sido los 12 apóstoles que se quedaron en Jerusalén? Ellos observaron completamente el sábado. Eso lo sabemos también tanto por la Biblia como por las fuentes históricas que nos presentan los eruditos y los estudiosos y aún los historiadores. Pero yo menciono en realidad que cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, vemos que Pablo inclusive se reúne los sábados fuera de Jerusalén con los gentiles. Y esto lo voy a tener que probar yo cuando hablamos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42, dice que Pablo se reúne, ¿sí?, con los judíos, y los gentiles que estaban allí le dicen a Pablo: el próximo sábado ven y háblanos de estas cosas, mencionado en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42. Y el próximo sábado se reúne una vez más toda la ciudad, y ahí estaban ellos en una ciudad griega, no estaban en una ciudad de Jerusalén. Entonces yo quiero leer aquí algo importante, un documento importante del siglo de un erudito llamado el doctor Kennedy String, dice, profesor de la historia de la iglesia, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, permítanme leerlo. Aquí está. El segundo siglo no hay evidencia concreta de una celebración cristiana semanal del domingo en ninguna parte. Ahora, yo quiero leer lo que dice, porque el tiempo me va a premiar y tengo bastantes argumentos. Flavio Josefo, la manifestación de Flavio Josefo, en el libro Danis volumen, o sea, están citando en la página 100, dice lo siguiente: no hay ninguna ciudad de los griegos y ciudad de los bárbaros o en cualquier nación que no exista ¿Miguel? Bueno, he detenido el cronómetro en 11 minutos 38 segundos, no se escucha al pastor Miguel y por eso pues precisamente he detenido el cronómetro hasta que el pastor ya puede hablar para ver si lo escucho. ¿Se escucha, pastor? Ahora sí lo escucho, se ve la imagen un poco fraccionada, ahora sí. Hable. Ya, ¿se escucha? Lo escucho, pero no sé hasta dónde se escucharía. Así se está escuchando, sí, 11 minutos 38 segundos. Ahí lo detuve. Entonces, bueno, voy a reponerle el tiempo. Ahí. Ahí tiene 11 minutos 38 segundos. Continúe. Tiempo. ¿Se escucha, hermano?
Sí. Ya, no sé en dónde me quedaría, pero estaba citando a Flavio Josefo, donde él afirma categóricamente de que el sábado era guardado en las ciudades griegas y en las ciudades bárbaras. Estamos hablando de los griegos y también de los ciudades romanas, de los bárbaros. Ahora, también el escritor Filón del primer siglo dice, declaro que el séptimo día era un día festivo, no de esta o de aquella ciudad, sino del universo entero. Voy a leer lo que dice aquí, la historia del sábado, volumen 1, página 93, ¿sí? De los primeros cristianos dice así, los gentiles cristianos también observaban el sábado en el siglo II. Estoy leyendo aquí. Voy a leer lo que dice Taylor en su volumen 9, página 416. Los primeros cristianos, los cristianos primitivos, guardaban el sábado de los judíos. Por lo tanto, todos los cristianos se reunían para guardar el sábado, en el cual se leía algunas porciones de la ley. Y aquí quiero citar también al historiador Sócrates, que dice que el sábado se guardaba aún hasta el concilio de la Odisea. Entonces estamos hablando de desde hasta 3 siglos después todavía se podía observar el sábado. Entonces, en mi momento de refutación, yo voy a demostrar también que el domingo es un día que no hay mandato bíblico, pero que sí hay una orden extra bíblica, y lo voy a demostrar eso, ¿verdad? Pero quiero afirmar lo siguiente: para que nosotros podamos deshacernos del sábado, tiene que haber un verso literalmente que diga que el sábado no se guarda, que el sábado es un día que Cristo lo sepultó en la cruz. Cuando nosotros vamos a ir a los textos como Colosenses, vamos a encontrar que Cristo habla acerca de la anulación de las festividades que estaban dentro de la ley de Moisés, pero más no del cuarto mandamiento. No hay una prueba absolutamente en toda la Biblia de deshacernos del sábado como el día del Señor. Ya les dije, porque comenzó en el jardín del Edén y también durará hasta que Cristo vuelva por segunda vez y se guardará en la tierra nueva. Refutar esto va a ser un poco complicado, pero vamos a escuchar, no sé si me oigo porque se me fue la señal también, acá veo que se me va la línea de internet y espero poder continuar. Se está escuchando claro, le quedan 30 segundos. Ya, mi hermano, entonces ahí voy a cortar para que mi hermano Ariel pueda continuar. Ok. Vamos a detener el cronómetro aquí, 14 minutos 36 segundos. Voy a reiniciar. Bueno, apologista Ariel Cañete, vamos a ponernos aquí. Ángel, ¿será que y volver a ingresar para que mi cámara se vea bien? Sí, está bien, aquí te espero, dale. A ver si, porque creo que se trabó mi cámara y no me estoy viendo. Estoy viendo mi libro. Bueno, salgo un momento, luego regreso a toda velocidad. Dale. Pero normal, si te escuchamos. Bueno, un saludo al hermano Samuel Castillo, ¿qué dice la Biblia? Un saludo por aquí. Perdiendo los espectadores, observar el sábado ni quita ni pone, dice el estudiante, y menos lo vas a encontrar en Hechos 27. Arnold Portillo, ¿quién va ganando? Bueno, ahí vea el debate para que pueda saber quién va ganando, gloria a Dios. Saludos por ahí, dice Arnold Portillo. Benji Stankov, los mandamientos, dice por ahí el estudiante. Un saludo a Carlos Amaro, bendita sea la gloria del Señor. ¿Quién mata por aquí? Samuel Castillo, Brainer 7, Oseas 2:11 dice, Are César los días. ¿Quién más? ¿Quién mata por aquí? Por aquí tenemos creo que es el hermano Verdesia. Saludo al hermano Wilfredo Verdesia, José Luis Ramírez. Bendiciones para José Luis, Armando, Benji Stankov. ¿Quién mata por ahí? Bendiciones, muchachos.
Juan Peña, predicador expositivo. Bueno, un saludo a todos los hermanos. Bueno, aquí está el debate. Saludo al pastor de Yergeli, al obispo Molina, a todos los hermanos, amén. Gloria al Señor, Miguel Salinas, Delmar López, Ángel Cruz, Renber Sanabria. Ahora sí, Ariel, se te ve. Habla para ver. Sí, perfecto, perfecto. Perdón, es que tengo que verme así, me siento más cómodo, perdón, perdón. Perdón a los hermanos, a los que están viendo Okay. un poquito unas fallas técnicas acá. Perfecto, Ángel. Bueno, me toca 10 minutos de refutación. A partir de este Si momento mal vas no a recuerdo. tener 10 minutos para refutar, ¿no? Son 10 minutos de refutación, ¿correcto? Ok, eso fue lo que quedaron pactados ya. Correcto, voy a reanudar. Ok, Reanudar. apologista Ariel Cañete, a partir de ahora tiene 10 minutos para refutar. Tiempo. Perfecto. Continúo entonces. Bueno, voy a empezar rapidito, antes que me olvide. Mi oponente mencionó Hechos 13 al 42, dando a entender que Pablo se reunían los sábados justamente para realizar culto. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa importante. ¿Por qué Pablo hacía esto? Porque revisando el contexto de lo que es Hechos capítulo 13, Pablo se dirigía a las sinagogas. El 42 dice: a las sinagogas de los judíos, a los gentiles les rogaron que al día siguiente, de día de reposo, hablasen de estas cosas. O sea que los propios gentiles le pedían a Pablo que vuelvan el sábado, para que Pablo vuelva el sábado para volver a escucharlo. El verso 43 dice: despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, porque Pablo estaba con Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Acuérdense que está hablando de la gracia, no de una ley. Al siguiente día de reposo se juntaron, a petición de los gentiles, se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, que una multitud enorme, lo que Pablo, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, que los judíos están muy celosos. Entonces, el verso 40 dice: Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que vos hablase primero. Justamente por eso Pablo se dirigía los sábados a la sinagoga, porque los judíos se reunían los sábados, no otro día. Que hables primero la palabra de Dios, más puesto que los desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces acá Pablo como que está presentando más atención a los gentiles. Recordemos que los gentiles fueron los que le pidieron a Pablo para que se reúnan los sábados, el próximo sábado nuevamente, para poder escucharlo bien. Y eso que casi toda la ciudad se fueron a escucharle a Pablo. Y Pablo luego en el verso 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz y que los gentiles, a fin de que sea palabra de salvación hasta el último de la tierra. 48, los gentiles oyeron esto y se regocijaban, gloriaban en la palabra del Señor, y que eran todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor difundía a todas aquellas provincias. Cuando está hablando de una ordenación de todos aquellos para vida eterna, claro que es una decisión ya de la soberanía de Dios, prácticamente, pero lo que quiero dar a entender con este verso es que los propios gentiles pidieron a Pablo y a Bernabé que vuelvan otra vez el siguiente sábado para volverlo a escuchar a ellos dos, y eso mismo hicieron Pablo y Bernabé. No es que van a cancelar ese día, porque Pablo y Bernabé le gustaban de predicar la palabra. Entonces, era una petición de los propios gentiles, lo cual Pedro y Pablo no se negaron en absoluto. Bueno, luego Bonete menciona Gálatas 3:19. Acá lo tengo marcado. Quiere decir que ya lo había utilizado. 19, que dice estas cosas. Entonces, para servir, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles. Es lo que mi oponente estaba citando con defensa del sábado, un buen argumento, pero el verso 22 dice: más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la promesa acá que es por la
fe de Jesucristo no está hablando de un día específico o un día de reposo. Esto era necesario para que se cumpliese porque la salvación es por fe. Romanos 10 dice, creer en Jesucristo y salvo y casa. Entonces acá, digamos, es lo que vendría después de la ley, que Jesucristo es el Cordero justamente que se ha sacrificado, lo que antes mencioné. Pues entonces, si guardamos el sábado, deberíamos circuncidarnos, hacer sacrificios con ovejitas también, y no solamente guardar la ley. Bueno, es lo que mencionaba, también estaba hablando de lo que vendría a ser la promesa del Antiguo Testamento. Acordémonos que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y como no me sobra mucho tiempito, quisiera mencionar brevemente, que no me quedó tanto tiempo, Lucas 24, el primer día de la semana, muy por la mañana vinieron al sepulcro, esto primer día de la semana, referente a lo que estaba dando estos dos diccionarios mencionando, de que el domingo es un día de celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan 21 también dice exactamente lo mismo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Hechos 2:1 también, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Esto qué quiere decir? De que todos los discípulos estaban en el día del Pentecostés, y eso en Pentecostés no fue un sábado, fue un domingo. Lo podemos ver en Levítico capítulo 23, verso 15, que dice de esta manera: y contaréis desde el día que sigue al día del reposo, desde ese día que ofreciste la gavilla. O sea que se tiene que contar un día después del día de reposo. Entonces, en Hechos 2:1, los discípulos estaban reunidos en el día del Pentecostés, que no fue sábado, fue un día después del día de reposo. Pero para recalcar, tanto Marcos 16:2, Lucas 24, Juan 21, Hechos 27, Mateo 28:1, todo esto del Nuevo Testamento hasta gracia mencionan un domingo específico, que habla básicamente de una aparición de Jesucristo un día domingo, no sábado. Es por ese motivo básicamente que nosotros celebramos el domingo y no tanto el sábado, como los padres reformadores, ya que yo soy reformado, justamente apreciaban y definían que el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo, lo que vendría a ser la victoria, una idea central en sí. El sábado, puesto que era más en lo que es un pacto, Jesucristo viene a ser entonces ese cordero que con él se ha cumplido toda la ley, porque Jesucristo cumplió absolutamente toda la ley, pero el sacrificio es él. Entonces, por medio de Jesucristo somos salvos, y tenemos que darnos cuenta de algo bastante importante. En ninguna parte del Nuevo Testamento hay una, digamos, una expresión taxativa de una orden concreta de que se tiene que guardar el sábado. Eso no existe en el Nuevo Testamento, para nada. Eso me voy a tener que demostrarlo. Ahora, lo que mi oponente mencionó es que yo tengo que demostrar que el sábado fue abrogado y que tengo que refutarlo. Lo puedo decir con Colosenses capítulo 2, versos 16, que dice de esta manera: por tanto, que nadie os juzgue por comida o bebida en cuanto a día de fiestas, luna nueva o día de reposo. Nadie te tiene que juzgar por día de reposo, por luna llena. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Si alguien te juzga por no dar el día de reposo, acá Colosenses 2:16 te dice exactamente el contrario, que nadie te tiene que juzgar. Repito, Colosenses 2:16. En el verso 16, todo el cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Siempre la relevancia únicamente a Jesucristo, todo es Jesucristo, la fe, la gracia. Efesios, por ejemplo, menciona: por gracia sois salvo, es no de vosotros, sino es un don de Dios.
Entonces, un día específico que vos guardes, digo, no significa de que de alguna manera está siendo apartado ya. Un impío puede guardar el sábado sin ningún problema. Entonces, acá lo relevante siempre bajo la gracia va a ser la fe y la gracia del Señor Jesucristo en cuanto a estos conceptos en lo que viene en el Nuevo Testamento. Santiago 2:10 también dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Justamente le vendría a decir Lutero en contestación a Karlstadt, de que si nosotros guardamos el sábado, entonces deberíamos circuncidarnos, deberíamos entonces también hacer sacrificio con las cabritas y todas esas prácticas judías, ya que la relevancia cae básicamente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual también te dice Colosenses 2:16 de que nadie te puede juzgar por no guardar el sábado. También en Hechos capítulo 2, verso 46-47, dice de esta manera, que básicamente, por eso pongo el ejemplo de Pablo y Bernabé, que en Hechos 2, versos 46, ellos perseveraban unánimemente en el templo, día tras día, partieron el pan casa por casa. Día tras día, esto quiere decir de que los apóstoles se reunían y predicaban todos los días. Ok, ahora sí la cosa. Creo que no me está oyendo Ariel. 10 minutos, 2 segundos, 36 centésimas, reinicio aquí. Bueno, Pastor Miguel, va usted ahora a tener 10 minutos para su refutación. A partir de este momento, cuando yo le indique, usted va a tener 10 minutos para refutar a su oponente. Tiempo. Bien, voy a aprovechar tus 10 minutos. En primer lugar, lo que él debía hacer era mostrar que el domingo es el día del Señor. En primer lugar, él lo que mostró simplemente fueron los padres de la iglesia y algunos versos que él tragiversó. Ahora va a ser expuesto de lo que él puso. Primeramente, él citó Apocalipsis 1:10 y la frase el día del Señor. El día del Señor es una frase que aparece 26 veces en la Biblia. Y se menciona a dos cosas, al día sábado o al día de la venida del Señor, el día de la ira del Señor. O sea que en el contexto exegético solamente se refiere a dos cosas, al sábado y al día de la venida del Señor. Entonces lo que hay que entender es que la palabra, la frase el día del Señor, bajo el contexto de toda la Biblia se refiere solo a dos cosas. Nunca se ha referido al domingo. Es más, no hay ningún estudioso de la Biblia serio, algún erudito que hable allí que se refiere al domingo. Es más, eso lo que él citó referente a que el domingo, ahí se refiere domingo, eso simplemente lo dice algunas Biblias de al pie de página que él cita, pero no son fielmente esto en sí la realidad, porque cuando nosotros vamos a todo el contexto de toda la Biblia, para Juan solo había un día del Señor, referente al sábado o referente a la venida del Señor. El día que Juan está en la isla de Patmos no era la segunda venida de Cristo, era obviamente un día sábado que él conocía. En la cultura de él no hay dos días del Señor, no hay un día del Señor sábado y un día del Señor domingo. No, él conoce solo un día del Señor, refiriéndose así que la frase el día del Señor surge por la patrística, más no por él. Segundo, él cita 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, donde él dice que ahí hay reuniones en domingo. Lo voy a leer lo que él leyó en otras versiones, que dice así: el primer día de la semana cada uno de ustedes guarde algo en su casa, en su casa. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1915, voy a leer ahorita la Biblia, versión VLPH, dice así: cada primer día de la semana aparten ustedes en su casa, dice, para que cuando yo venga no se hagan colectas. Voy a leer la otra versión porque quiero avanzar, solamente voy a leer unas 3 versiones de las tantas que hay, ¿sí? Voy a leer la versión aquí, SRB, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, no dice que hay una reunión allí. Voy a leer ahorita la versión, la Reina Valera antigua, RVA, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. No hay en el libro de 1 Corintios 16:2 una reunión en algún lugar. Era que cada uno aparte en su casa.
¿sí? Ahora, él citó Hechos 27 para decir que en Hechos 27 hay una orden de guardar, porque la tarea de él fue que él tiene que demostrar bíblicamente que el domingo es el día del Señor. Ahora, él menciona Hechos 27 para decir que el domingo es el día del Señor, pero lo que él no sabe es que Hechos 27 es una reunión de noche. Así que si él quiere agarrar Hechos 27, tiene que guardar en la noche, no en el día. Y yéndose así al sentido histórico de la Biblia y al sentido de interpretar la Biblia bajo el calendario bíblico, bajo el calendario judío, hay que entender que en la puesta del sol se acaban los días. Así que él tiene que decirnos cuándo es esa reunión. ¿Fue sábado en la noche o fue domingo en la noche? Pero no hay una reunión ahí de día para justificar una reunión que él quiere justificar, que hay reuniones de domingo en el día utilizando Hechos 27. Y Hechos 27 es una reunión de noche, según lo dice Hechos 20, el versículo 8, que había muchas lámparas y que un hombre se cayó de sueño esa noche. Por ahí, mi hermano, está mal. A ver, otra cosa. Él dijo que para guardar, para que nosotros, a ver, ¿a dónde está? Él dice que el Espíritu Santo cayó en el día domingo porque es después del sábado. Lo que mi hermano no sabe es que lo que hay que entender es lo siguiente, que había la fiesta de los panes sin levadura, comenzaba el día 15 y el día 15, ¿verdad? Era el día, en realidad, que se convertía como si fuese sábado. Ese día se guardaba como si fuese sábado, aunque caiga un miércoles. El primer día de los panes sin levadura se comenzaba, era un día sábado, se convertía en un día sábado anual. Y al siguiente día, que era el 16, a partir de ese día se contaba 50 días hasta el día que llegase. Por lo tanto, cuando él dice que hay que contar del siguiente día de reposo, él cree que ahí es sábado semanal. No, es un sábado anual. Por ahí también, mi hermano, estás andando absolutamente mal. Y no había que esperar el sábado para hacerlo al siguiente día de reposo, sino que se contaba del sábado anual, ¿sí? Se contaba a partir del sábado anual, ¿sí? Hasta donde daba los 50 días. A ver, sigo con mi refutación. Él dice que Colosenses 2:16 anula el sábado. No, mi hermano. Colosenses 2:16 está anulando los 19 sábados que había en la ley de Moisés. En la ley de Moisés había 19 sábados que no formaban parte de los 10 mandamientos, sino de la ley de Moisés. Yo expuse bien claro que la ley de Moisés quedó caducada en Cristo. Y allí están los 19 sábados que habían, que no eran del cuarto mandamiento, porque hay que entender que había en la ley de Moisés 19 sábados. ¿Y cuáles eran esos 19 sábados? Los 7 sábados que se guardaban en Jerusalén, más los 12 sábados que se guardaban cada mes, que era la luna nueva. Esos sábados, por eso es que ahí el texto dice fiestas de luna nueva y sábados. No dice sábado, sábados. Y esos sábados se relaciona a los 7 sábados que se guardaba en Jerusalén, más el sábado como día del Señor se guardaba en donde quiera que habites. El ejemplo más grande es que Pablo está guardando el sábado fuera con los gentiles y no necesariamente en Jerusalén. En cambio, los sábados que se guardaban en Jerusalén quedaron anulados porque eran sábados que tenían que ver con una sombra. Yo mencioné al principio en mi argumentación y en mi exposición que había el sábado que se dio sin la consecuencia del pecado, pero que hubieron otras leyes que se dieron hasta que viniese Cristo. Así que los 7 sábados ceremoniales venían a ser los sábados que se dieron como consecuencia del pecado, como era el primer día de los panes sin levadura, el último día de los panes sin levadura, como era la fiesta del día de Pentecostés, como era el día de trompetas, el día de expiación, el primer día de las cabañas y el último día de cabañas. Sumando ahí esos 7 sábados que se guardaban en Jerusalén, más los sábados de la luna nueva, que son 19, esos fueron clavados en la cruz. Obviamente, mi hermano no ha sabido de esto y él quiere involucrar el cuarto mandamiento allí, ya que el cuarto mandamiento se guardará aún en el milenio. Él tiene que demostrar que en el milenio, no argumentó nada de eso, él tiene que demostrar que en la tierra nueva se guardará el domingo. No, en la Biblia claramente, Isaías 66, 22 y 23 dice que se guardará el sábado y es el mismo sábado porque aplica la misma palabra, el mismo término que es del séptimo día que se dio allá. Así que mi hermano, por allí también nada que ver con ello. Ahora, en mi argumentación sigo diciendo, yo aquí le voy a demostrar que el domingo se guardó a partir del siglo II y se conoció como el Día del Señor a partir del siglo II. Ahora, ¿pero por qué se guardó? Se guardó nada más y nada menos, como dice el historiador eclesiástico, ¿cómo se llama? Se me fue de la mente el que cité. Dice que él se guardó por tradición, Sócrates, por tradición. Y efectivamente, el domingo, en el primer siglo,
las reuniones comenzaron a hacerse en la noche. Le conocieron como el día de victoria, sí, pero se guardaba el domingo por la noche cuando se hacía la cena del Señor, mas no se santificaba apartándose del domingo, sino que el historiador del siglo I dice que se menciona que se hacía en simultáneo, uno por el día del Señor, y terminando el día del Señor, que era el sábado, se hacía la cena del Señor por la noche. Por eso la Biblia dice que se hacía el primer día de la semana, porque nunca la cena del Señor en el siglo I se ha hecho de día. Él tiene que demostrar que la cena del Señor en el siglo I se hacía de día. Por eso su nombre es Cena del Señor. Y las fuentes históricas demuestran que la cena del Señor se hacía sábado después de la puesta del sol. Por eso la Biblia dice primer día de la semana, porque después de la puesta del sol viene el primer día de la semana. Así que en mi argumentación yo demuestro que el domingo se guardaba como día del Señor, pero en el siglo I como una cena en la noche que se hacía la Santa Cena, pero después del culmino del sábado, hasta que en el siglo II y en el siglo III, cuando San Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, y los padres de la iglesia impusieron en el concilio el domingo que se haga diurno y que la cena del Señor se haga diurno. No había cena del Señor de día, no había eso es imposible. Por eso es cena del Señor. Jesús lo hizo de noche. Pablo en Hechos 27, el único versículo que habla de la cena del Señor, que es de noche. Y en el libro de Corintios 12 también habla de reuniones de la cena del Señor. Él tiene que demostrar que en el siglo I la cena del Señor se hacía de día, y eso es imposible, no es bíblico. Él no ha demostrado que el domingo en la Biblia sea día del Señor. Simplemente argumentó cosas que no lo son. Como él dice que se apareció Jesús a los discípulos, pero en el día domingo, pero hay que entender que en el libro de Juan 20:19 dice que él se apareció después de la puesta del sol, y después de la puesta del sol ya no es domingo, es lunes. Sí, es lunes, ya no es domingo. Creo que se acabó mi tiempo, pastor. Le quedan 3 segundos. Bueno, ya terminó. Bueno, no, pensé que se había acabado mi tiempo, pero bueno, ya. Ok. Vamos ahora con 10 minutos de pregunta. El hermano Ariel va a tener 10 minutos para interrogar. Yo les pido que no se vaya a volver esto como el debate que tuve aquí con Isaac Fuentes, que Isaac Fuentes tuvo que ir corriendo, ¿no? Entonces les pido que les voy a pedir que en este interrogatorio trate la persona que va a responder de limitarse a responder lo que se le pregunta y de no extenderse más, porque me van a obligar a intervenir y se va a poner cansón. Entonces, la idea es que la persona que está preguntando haga el mayor número de preguntas posible durante los 10 minutos, porque los mismos 10 minutos que va a tener Ariel los va a tener el pastor Miguel. Entonces, vamos a limitar a responder lo que se nos pregunta. Y si se necesita ampliar un poco la respuesta por motivos cualesquiera que sean, pues vamos a justificar la ampliación de la respuesta, pero yo voy a tratar de que esas respuestas no vayan más allá de un minuto, ¿no? Entonces yo voy a estar monitoreando para que no se vuelva una gallera, porque bueno, con Isaac Fuente aquí fue terrible y se terminó bravo, yendo, me ofendió, pero bueno. Entonces voy a pedirle al hermano Ariel y al pastor Miguel que desbloqueen sus micrófonos. Y ahorita, Ariel, vas a tener 10 minutos para interrogar. ¿Se escucha, mi hermano? Porque me salió una línea aquí que decía bajo internet. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchas bien. Y Ariel también me imagino que se escucha bien. Ariel, tienes 10 minutos para comenzar tu interrogatorio. Tiempo. Ya va, Ariel, no se te oye. Ariel, no se te oye. Voy a pararlo. Reinicio. Sí. Si quieres, sales y vuelves a entrar, Ariel. Sí, un saludo a la audiencia. Breitner, Steven, Bonilla, Fonseca, Jorge Quiseno, Samuel Castillo, Natala Hernández. Bueno, un saludo aquí a todos los hermanos que están, el estudiante, Carlos Amaro. Y bueno, un saludo para todos aquí, amén. Entonces, Ariel, no se te oye, yo no te oigo, Ariel. Yo tampoco. Déjame sacarte y volverte a agregar. Habla para ver, Ariel.
No, Ariel, no te escucho. No, saludo análisis bíblico, José Luis. Nada. No sé qué pasa, Ariel, no te escucho. Sal y vuelves a entrar, yo te espero. Sal y vuelves a entrar. Como hiciste ahorita, sal y vuelves a entrar. Porque, o no sé si ya, o apaga tu cámara a ver si se te escucha el audio, no sé. Verá que yo los amo mucho a ustedes. Estoy súper cansado y estoy aquí guerreando. Gloria a Dios. Un saludo a mi hermano Freddy González en Filadelfia. Un abrazo, amado. Dios te bendiga. Te estás dando banquete. Agustín de Hipona contra Juliano de Clana. Un abrazo para ti, para toda tu familia, mi hermano Freddy. Dios te bendiga. Amén. Por aquí, ¿quién más estás? El pastor. Pastor Miguel Sande. Se le metió la barba en el micrófono a Ariel, sí. Bueno, aquí hay de todo. Si quiere le mando un saludo a la audiencia, Pastor Miguel, que hay mucha gente que usted lo conoce en las redes. Sí, está poderoso eso, está poderoso eso. Juliano declana contra Agustín de Hipona. Entonces, bueno, no es fácil, pero ahí vamos. Y la gloria del Señor. Bueno, o sea, el pastor Miguel tampoco se le oye, no le oigo, como que voy a tener que terminar el debate yo solo, me pregunto y me respondo. Dice Natalael Hernández, date prisa, hay una masacre. Bueno, yo los estoy escuchando por inercia, salió el pastor también. Sí, mañana voy a tener un debate con David Urrea, no se pierdan el debate, creo que mañana tengo debate con David Urrea. ¿Qué Dios es Jesús en Juan 1:1? Adelante, Pastor Miguel, hable para ver. Hable, pastor. No lo escucho. Mi hermano Verdecia, saludo. Habla, Ariel. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí te escucho, Ariel. Pastor Miguel, ¿usted escucha a Ariel? Yo Habla. escucho a Ángel García. ¿Se me escucha? A ver, habla Ariel. Habla de nuevo, Ariel. Yo no escucho a Ariel. Habla de nuevo, habla unos 10 segundos. Sí, hola, ¿se me escucha? A ver, habla Ariel. Se te escucha con dificultad. A ver, ¿se me escucha? Hola. Ahora sí, sin cámara sí. Ahora habla con cámara, a ver. A ver, sobre la cámara. ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, pero por lo menos pronuncias Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? algo. Ángel. Ajá, pero di algo así como probando sonido. Sí, 1, 2, 3, ¿Se me aquí escucha? Ariel, cambio y fuera. Es que con decir se te escucha, si Se lo dices escucha con una sola, un poco de dificultad. No sé si me oyen bien a mí. sí, a ti sí se te oye bien, pastor, pero lo que quiero que Ariel entienda es que si Ángel, ¿se me escucha probando? No, se te corta, Ariel, se te corta aún con... Ahora sí te escucho, Ariel. Sí, pero se le escucha... Vamos a tener que apagar las cámaras de nosotros, pastor. Cuando entre Ariel, vamos a darle una última oportunidad. Saludo a mi hermano Wilfredo Verdecia con todo aleluya. ¿Verdad? Este es un tema bastante complicado, el tema del sábado. Entonces, la cuestión es... Ahí se me escucha bien, normal. perfecto, pastor Miguel, se le escucha. Yo lo escucho perfecto. Entonces tengo que apagar mi cámara. Bueno, vamos a esperar a Ariel entonces. Yo también tengo un poco de problemas con el internet, pero bueno, ya está mejorando, creo.
Sí, me imagino que ¿Se oye o no se oye? Sí, sí te oyes, pastor, sí te oyes, claro que sí te oyes. Claro que ¿A usted también? sí, yo lo oigo claro y fuerte, pastor, yo. Ya. Me acabo de conectar unos auriculares, quiero probarlo, a ver. Ahora No aquí sé si está se Ariel. escucha. Sí se escucha, pastor. A Ariel, ver, Ángel García, ¿se me escucha? sí te escucho, Hola, pero buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha perfecto? Hola. Sí, te escuchamos, Ariel. ahora sí te Sí, escucharon. Ahora sí se te escucha, sí, claro que sí. bien, claro. Pero sí, te escucho ahí. Por los momentos te he escuchado Muy bien. bien. A ver, con la cámara prendida, a ver si se me escucha. No, con la cámara no. Déjame quitar yo mi cámara para ver. Ya, ¿y ahora? Se te ¿Se me escucha, escucha bien? pero Hola, probando, uno, probando. Sí, Hola. sí te escucho, Ariel, sí te mira, escucho. vamos a hacer una cosa. Yo voy a quitar el compartidor de pantalla y habla de nuevo, Ariel, a ver si así quitando el compartidor de pantalla tiene menos peso. Muy Habla. cortado. ¿Qué tal ahora? Oye, que se cortó. Intercortado. Probando, uno, Entrecortado. dos, tres, ¿se me escucha? Hola, Ángel, Miguel, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora Sí, sí, ahora sí. ahí sí, Ah, la normal. madre. Ahora sí. Yo me A voy a ver. quedar así, sí. Ah, qué lástima. Pero bueno, lo importante es que se me escucha entonces. ¿Se puede continuar? Ángel García, Miguel, ¿se me escucha bien? Claro, yo sí te escucho, Ariel, normal. Al pastor Ángel no lo escucho. Perfecto, perfecto. Sí, claro, porque estoy Ángel apagado. García, Voy aquí. Sí, yo te escucho, perfecto. Tienes 10 minutos, Ariel, a partir de ahora para interrogar. Tiempo. perfecto. Continúo, entonces repito, pido mil disculpas, por favor. Muy bien, la primera pregunta que le quería hacer a mi hermano Miguel, a ver, me acerco un poquito más para que se me escuche. Si me puede dar un verso bíblico en el Nuevo Testamento donde algún discípulo o apóstol guardó el sábado, taxativamente. Muy bien. Te voy a dar un versículo donde exactamente, en el libro de Hechos 16, versículo 3, ves a Pablo guardando el sábado con gentiles, no en la sinagoga de los judíos, sino con gentiles, puros gentiles, en una ciudad de Macedonia griega. Ahí está, literalmente, Pablo guardando el sábado, cuando no hay judíos, no hay sinagoga, está con los gentiles. Y, ¿sí? Ya, perfecto. Es pregunta, no con contrarrespuesta, ¿verdad? Pregunta nada más. Sí, tienes tiempo para preguntarme, pregunta nomás. Las preguntas que tengas, Ya, Ariel. ya, perfecto. Bueno, la otra pregunta vendría entonces, en segunda de Colosenses, vos mencionaste de que ese sábado o ese día de reposo se refiere a los 19 sábados de la ley de Muy Moisés, si bien. mal no me equivoco. Sí, Eh, porque dice de, sábados. sí, ¿de dónde, en qué parte de ese mismo contexto del capítulo dice 19 sábados o solamente serían conjeturas tuyas? No, lo que pasa es que, como yo te dije, la ley de Moisés fue sepultada en Cristo y los sábados, los 19 sábados eran sombra de Cristo y Cristo lo que era sombra lo sepultó, pero no puede sepultar lo que lo ha instaurado y lo que se ve en el futuro en la tierra nueva. ¿Se comprende? Entonces ahí es lo que él está sepultando son los 19 sábados que había en la ley de Moisés. Y yo bien dije en mi argumentación que la ley de Moisés caducó en Cristo, pero no la ley de Dios que es los 10 mandamientos. Por eso se lo ve reflejado tanto en el Nuevo Testamento como en la historia también de la iglesia de los primeros siglos y también en la tierra nueva y en el cielo nuevo. ¿Se entiende? Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo que sería mi tercera pregunta, me parece. Ok, si Jesucristo mandó guardar los sábados en un versículo específico. Bueno, Jesús no mandó ni siquiera ¿cómo te explico? Jesús no usó de una manera directa que guardes el sábado, pero sí de una manera indirecta. Te lo voy a citar. El libro de Mateo 24, Jesús dijo así, escucha bien, a los discípulos que han creído en él, a los discípulos, todos judíos, les dijo personalmente que vuestra oída, oren para que vuestra oída
no sea en invierno ni en día de reposo. Ese día de reposo es, hablando del mismo sábado, refiriéndose que la destrucción de Jerusalén iba a venir en el año 70, pero Cristo les dice que oren para que ese día no pase en un día de sábado o en invierno. Entonces Jesús de una manera indirecta lo está diciendo que deben guardar ese día o que está vigente ese día. ¿Se entiende? Entonces esas son las palabras literales de Cristo de una manera indirecta diciéndolo. No hay de una manera literal que dice el sábado va a estar después de mi muerte. No, aunque los discípulos lo siguen guardando como la madre que sepultó a Cristo. En la tumba Cristo estaba muerto y ellos descansan el sábado, dice Lucas 23:56, conforme al mandamiento. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Sí, se escucha perfecto, perfecto. Ya. Perfecto. Mi cuarta pregunta sería entonces, en base a lo que vendría a ser, no, pero, a ver, vos no sos adventista, entonces, esta pregunta paso. Bueno, si es que me puede dar un versículo específico entonces, donde Pablo básicamente daba a entender de que ese mismo día que se reunieron en las sinagogas, que lo hicieron para los gentiles, ya que Pablo le dice a los judíos de que pasa entonces la salvación a los gentiles, ya que ellos lo desechan, ¿por qué entonces Pablo ahí mismo no instituye el sábado como el día de culto oficial, digo? Muy bien, es que no puede instituir Pablo algo que ya está instituido. Solo se puede instituir cuando no existe la institución. Por eso Pablo se ve reflejadamente guardando el sábado. Porque inclusive en la tierra que está fuera de los judíos, no hay sinagoga allí donde está, porque se tienen que reunir en la orilla del río, según el libro de Hechos, capítulo 16, se reúnen en la orilla del río y hablan en el sábado. Entonces, él no puede instituir algo que está instituido. Es imposible que se instituya algo que ya está instituido. Por esa razón, ni Pablo ni los apóstoles instituyen algo que ya tiene la institución en la creación y que sigue teniendo su institución en la tierra nueva. No puedes tú instituir algo que ya está instituido. Por esa razón Pablo no instituye nada. Ya, perfecto. Bueno, me hice esta pregunta, me parece. Bueno, con referencia en cuanto a las ofrendas para los santos, en 1 Corintios capítulo 16, 2, que vos mencionaste que eran en las casas, pero sin embargo menciona de que tiene que ser el primer día de la semana las ofrendas. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es el primer día de la semana el que se junten las ofrendas y no es un sábado? Muy bien. Según los comentarios del por qué, hay dos razones. Unos dicen que es por la razón de que los judíos en el primer siglo, que llevaban todavía esas costumbres de ellos, no cogían plata en el sábado. El sábado estaba prohibido y de hecho hasta ahora está prohibido coger plata en el sábado. Y la segunda razón era porque lo que ellos debían hacer primero, y el primer día de la semana comenzando era el pago que ellos recibían. El primer día de la semana, por la cultura, era el pago que ellos recibían de acuerdo a la prosperidad que habían hecho esa semana. El domingo como primer día de la semana, que era el pago, ellos lo primero que debían hacer recibiendo era apartarlo en su casa. No había reuniones, por eso que dice apártelo en su casa, y tiene que ser el primer día de la semana porque es el día de pago y porque es el día de comenzar a separar todas las cosas para la semana. Es más, los pueblos aún tienen esta cultura de que todo se hace en el primer día de la semana. Por eso en el griego dice el primero de Shabbat. ¿Se entiende? ¿Aló? Ya, perfecto. Bueno, entonces, para mi próxima pregunta sería, entonces, en Romanos 13, verso 8 dice: no deba nada a nadie, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Mi pregunta entonces es: ¿esta ley incluye los sábados? A ver, cuando tú lees ahí, si tú lo lees esos versículos, la Biblia dice allí que ahí habla de la tabla. Mira, te explico. Había dos tablas. Una tabla era de que se tenía que guardar por amor a Dios y la otra por amor al prójimo. Y cuando tú ves allí, Pablo está señalando que el que ama a su prójimo ha guardado toda la ley, pero hay un mandamiento más que es amor a Dios y no está involucrado allí, porque con amor al prójimo tú no puedes cumplir la ley que es amor a Dios. Hay dos mandamientos, no solo uno. Lo que Pablo está diciendo
en el contexto ahí es de los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo de la tabla de los 10. Hay 6 mandamientos en una tabla que se debe guardar por amor al prójimo y 4 que es por amor a Dios. Y cuando Pablo dice el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley, está en el contexto de toda la ley de la tabla para el amor al prójimo, mas no está en la tabla del amor a Dios, porque si nosotros diríamos, si en el amor al prójimo se cumple toda la ley, ¿para qué da la ley también de guardar el segundo mandamiento o el primer mandamiento, que es amor a Dios? El amor a Dios y el amor al prójimo son 2 mandamientos. No puede estar en una, cumplir la una y involucrarla a la otra. No, Pablo está diciendo que el que guarda toda la ley, refiriéndose a los 6, ha cumplido la ley del amor al prójimo, porque es la tabla dedicada al amor al prójimo. Pero aparte de eso, tiene que guardar otros mandamientos por amor a Dios. ¿Se entiende? Entonces, no está involucrado el amor al prójimo ahí. Toda la ley, está refiriéndose a toda la ley, pero en el contexto de esa tabla, no de la otra. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, para mi próxima pregunta vendría entre lo que dice el verso Mateo 12, capítulo 12, el verso 5 y el 6, donde Jesucristo dice a los fariseos, porque los fariseos le estaban cuestionando a Jesucristo que los discípulos estaban sanando el día de reposo. Y entonces el verso 5 dice que Jesucristo le responde: ¿no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa. El verso 6 dice: pues yo digo que hay uno mayor que el templo. Entonces la pregunta vendría a saber, entonces, ¿que Jesucristo es mayor que el día de reposo? Que Jesucristo es Señor del día de reposo. El sábado no se hizo para Dios. El sábado no, Él es Señor, Él es creador del día de reposo. Entonces, el sábado no se hizo para Él, el sábado se hizo, Marcos 2:27, porque el sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Se entiende? ¿Por causa de quién? Del hombre. Por lo tanto, cuando tú dices que Jesús es mayor que el sábado, es obvio, porque Él es el dueño, Él es Señor, Él se hizo llamar Señor del día sábado. Ya, perfecto. Tiempo. Ahí está el cronómetro. Tenemos 10 minutos 0 segundos, 60 centésimas de segundo para ser exacto. Amén. Entonces vamos ahora con los 10 minutos del pastor Miguel Ortiz. Pastor Miguel Ortiz, a partir del momento que yo le diga, va a tener 10 minutos exactos, como lo tuvo el apologista Ariel Cañete. Pastor Miguel Ortiz tiene sus 10 minutos a partir de ahora. Tiempo. Muy bien, Ariel, contéstame con un sí o con un no, porque estoy en momento de preguntas. ¿Es pecado que un gentil guarde el sábado sin circuncidarse? Dime sí o no. No. Muy bien, sigo entonces, sigo argumentando. Tú dijiste que para guardar el sábado, sí necesariamente uno tiene que estar circuncidado, ¿verdad o mentira? Dime, ¿verdad o mentira? Sí, dije como ejemplo, sí. Sí, ya, muy bien. Como ejemplo. Ya. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel por 40 años guardó el sábado sin circuncidarse? Dime sí o no. El pueblo de Israel, algunos no están circuncisos por desobediencia. No. Yo te pregunté, ¿tú sabías que el pueblo de Israel guardó por 40 años el sábado sin circuncisión? Pero la ley de la circuncisión no. Se tenía que circuncidar. En el capítulo 5 del libro de Josué, el versículo 3 y el versículo 4, dice Dios que el pueblo de Israel, los que nacieron en el desierto y los que estuvieron 40 años, los que nacieron en el camino, guardaron el sábado sin circuncisión, porque ellos fueron circuncidados entrando recién en la tierra nueva. En primer lugar, mi hermano, ahora te pregunto, el día que Pablo se reunió en Hechos 27, ¿qué día era? ¿Domingo después de la puesta del sol o sábado después de la puesta del sol? Era domingo. ¿Domingo cuando se anocheció? Sí, domingo. Primer día de la semana. Entonces ya no era domingo, era lunes, porque después de la puesta del sol cambia los días. ¿Tú sabes que en la Biblia los días cambian a la puesta del sol? Ariel, dime sí o no. La Biblia dice primer día de la semana y yo me sujeto a la Biblia. Primer día de la semana. Sí, pero dijiste que era después de la puesta del sol. ¿Tú sabías que los días cambian después de la puesta del sol? Dime sí o no. Sí. Entonces has afirmado que era lunes, porque ya era domingo después de la puesta del sol. Yo no afirmé eso. Entonces, yo no afirmé eso. Sigo. Entonces te vuelvo a repetir.
¿Afirmas que el domingo que se reunieron era después de la puesta del sol del primer día de la semana o era sábado en la noche? Puedes cambiar de opinión, no importa. Te puedes rectificar. Yo no cambio de opinión. Yo me sujeto a lo que la Biblia dice. La Biblia dice primer día de la semana. Sí, pero en la reunión es de noche. Te pregunto, ¿esa noche era sábado en la noche o domingo después que se acabó el domingo en la noche? Era domingo. En la noche, cuando se anocheció. Primer día de la semana. Por eso, cuando se anocheció, cuando terminó el domingo en la noche. Sí. Ah, ya, por eso. ¿Tú sabías que los días terminan en la puesta del sol en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces hasta acabas de afirmar una vez más que era domingo, después de la puesta del sol ya no es domingo, es lunes. Bueno, sigo con mi pregunta. Ahí va a quedar grabado. ¿Ya? Va a quedar grabado. Ahora, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Tú crees que en la tierra nueva y en el cielo nuevo, según Isaías 66, 22 y 23, se va a guardar el sábado? No. Bueno, muy bien, ahí queda grabado. Isaías 66, 22 y 23 se va a guardar el sábado y tú dices que no importa. Voy a seguir con mis preguntas. ¿Existen en los 8 versículos algún versículo literalmente cuando menciona el día de la semana como día del Señor, le llama día del Señor, literalmente? Sí. Ya, ¿nos puedes citar cuál, por ejemplo? Cítame nomás y hay que quede grabado. Apocalipsis 1:10. Ya, muy bien. Apocalipsis 1:10 dice ahí que dice literalmente, refiriéndose al día del Señor, al domingo. Muy bien. Pero bueno, yo sigo con mi argumentación y mis preguntas. A ver, según las fuentes históricas que tú citaste, los padres de la iglesia le empiezan a llamar el domingo como día del Señor, ¿verdad? Tú tienes, ¿verdad que sí? Los padres empiezan a guardar el domingo como el día del Señor, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? Sí. Sí. Ya, muy bien. Ya, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tú sabes que en el año 321 Constantino pone el domingo como día del Señor para que sea un día diurno de guardarlo? Sí, lo sé. Ya, muy bien. Ahora te pregunto yo, ¿tiene Constantino la autoridad de hacer eso? ¿Tiene Constantino la autoridad de quitar el sábado y poner el domingo? No tiene la autoridad. No. Muy bien, no tiene la autoridad. El Papa León XIII, en su carta papal, dice lo siguiente, que él tiene la autoridad de cambiar el sábado por el domingo y lo hizo con la autoridad que Dios se lo dio a Pedro: lo que ates en el cielo será atado en el cielo. ¿Tú crees que el Papa tiene la autoridad de cambiar el sábado por el domingo, como se atrevió a decir así en sus declaraciones denominacionales? Él dice que él lo ha cambiado el sábado por el domingo con la autoridad que Cristo le ha dado. ¿Tú crees en eso? No. Muy bien, ¿no crees que el Papa ha cambiado el sábado por el domingo? Acabas de decir que no hay autoridad de la Iglesia Católica de cambiarlo. Ahora te pregunto, según los padres de la Iglesia, el día domingo, que ellos dicen que es el día del Señor, ¿sí? Ellos lo hacen guardar a toda la Iglesia el día domingo como día del Señor. ¿Desde qué siglo empieza la Iglesia a guardar el día del Señor? Toda la Iglesia colectivamente. ¿Desde qué siglo? Desde los apóstoles. Ya, ¿basado en qué verso los apóstoles guardaban? ¿Basado en qué verso? Y te cito. Sí, de memoria, sí, hay que quede grabado nomás. Sí, perfecto, te cito. 1 Corintios 16:2, Hechos 27, Mateo 28:1, Marcos 1:16. Ya. ¿Tú crees que el domingo los apóstoles le guardaron? Jesús se apareció el domingo y por eso se debe guardar el domingo, porque Jesús se apareció el domingo o porque resucitó el domingo. Resucitó el domingo. Ya, o sea, porque resucitó el domingo, se debe guardar el domingo. Te pregunto, ¿el domingo como el sábado tiene los tres, bíblicamente tiene el domingo como base bíblica, que es santo, bendito y de descanso, o el sábado? ¿Cuál de estos dos días tiene la santificación de Dios? Literalmente hablando con la Biblia, ¿cuál de estos días Dios lo santificó? ¿Al sábado o al domingo? El sábado, pero es una ley para los judíos. Nosotros estamos bajo la gracia. Muy bien, cuando Adán y Eva reciben el sábado, ¿había judíos? Cuando Dios santificó el sábado, perdón, ¿había judíos? No. No había judíos. Entonces, has dicho que el sábado fue santificado para los judíos, entonces debería haber santificado 3.500 años después. Entonces, ahora, yo quiero ir argumentando más. A ver, aquí tengo otra pregunta. A ver, tú dijiste que no era pecado
que un judío, tú dijiste que no era pecado que un gentil guardara el sábado. Te pregunto, una persona que hace guardar el sábado a otra persona, ¿es un judaizante? Sí, definitivamente. Entonces, entonces Pablo les judaizó a los gentiles haciéndolos guardar en Macedonia el sábado cuando los hizo reunir donde no había judíos, sino solamente gentiles. No, porque los gentiles justamente pidieron que se reúnan el próximo sábado. No, estoy citando el libro ahí estaban en la sinagoga, estoy citando Hechos capítulo 16, versículo 13, que adelante. Ahí Pablo les hace guardar el sábado a los gentiles. Entonces tú estás diciendo que los judaizó porque tú dices que si alguien le hace guardar el sábado a otro, lo está judaizando. Te pregunto, ¿lo judaizó Pablo a los gentiles? Entonces, ¿le estaba judaizando? No, porque anteriormente justamente los gentiles pidieron que se vuelvan a reunir el próximo sábado. No, eso fue en otro pueblo, eso fue en Macedonia. Ahora estamos hablando de Filipo. En Filipo, te pregunto, Pablo, tú dijiste que el que hace guardar el sábado a otra persona lo está judaizando. Ahora, Pablo cuando los hace guardar el sábado en Filipo, ¿les judaizó? Dime sí o no. No, porque no le mandó guardar el sábado. O sea que ellos se reunieron el día sábado. Eso es cierto, se reunieron el día del sábado. Se reunieron, pero no fue un sábado como un decreto, como vos lo que querés hacer entender. Pablo le dijo que se reúnan, pero no el sábado, fue un decreto específico de Pablo. Vos dijiste que Pablo no puede decretar nada, que ya está decreto. Muy bien, ya, pero bueno. Ahora, según las fuentes históricas que tenemos, el sábado se guardó por los primeros 40 años hasta el concilio de la Odisea, inclusive en el año 300, que fue el concilio donde se quitó el sábado así. Tú dijiste que la iglesia no tiene esa autoridad de hacerlo, ¿sí? ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Calvino dijo en su declaración de su carta, hablando del sábado, que el sábado es un día es un día que se debió respetar en la antigüedad, pero que él no lo respeta por la institución de la iglesia y por la tradición. ¿Tú estás de acuerdo con esta confesión? ¿Me puede dar fuentes, por favor? Ya, déjame un ratito, te lo busco, ¿ya? Acá lo tengo la fuente. No pensé que me lo ibas a pedir, pero el título dice, a ver, ¿dónde está? El sábado largo la historia, Michelle. Tiempo. Muy bien. 10 minutos, 0 segundos, 50 centésimas de segundo, exacto. Pastor Ángel aquí muy bien. No da ni un segundo más a ninguno de los dos. Hay que ser imparcial. Bueno, está bueno el debate, deberían hacer la parte 2, porque yo estoy aquí como quien dice que he picado. Un saludo a mi hermano Renber Sanabria en Canadá, un abrazo fraterno para mi hermano Renber, Pastor Miguel Sández, Juan Carlos Mendoza, Breitner, Stefan Bonilla Fonseca, ¿quién más está por ahí? Benji Stankovi. Aquí está un amigo que es de las raíces hebreas, se hace llamar en hebreo, tiene un nombre en hebreo ahí. ¿Quién más? Bueno, están todos por ahí vi a Leonardo Mendoza, vi al hermano Wilfredo Verdesia. Bueno, un saludo a todos los que están aquí. Aquí está Leonardo. Dice que quieren preguntas más punzantes, el público está que arde, la tensión corta un pelo si usted lo suelta. Bueno, gloria al Señor. Ajá. Entonces, bueno, el público quiere preguntas más punzantes, pero ya se ha acabado el debate. Creo que les queda un minuto de despedida, ¿correcto? Sí, vamos a darle el tiempo a Ariel. Entonces, bueno, vamos a pedirle el tiempo al apologista Ariel para que él se despida del público y bueno, felicitaciones a los dos apologistas. Adelante, Ariel. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Ángel García, por supuesto, por tomarse su tiempo. Ángel García, muchísimas gracias por prestarnos el canal, el tiempo que te tomaste también para moderar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Miguel, excelente, me gustó muchísimo el debate, muy apretado. Lastimosamente tuve algunos inconvenientes por las llamadas que estaba recibiendo y hay mucha gente en mi casa ahora mismo, por eso me parece que el Wi-Fi como que no funciona bien. Así que pues, pido disculpas
por las intervenciones que tuve, pero agradecerle a Miguel por aceptar el debate, que fue muy bonito, me gustó mucho el debate. Y como digo siempre, la última palabra siempre van a tener las personas que están observando. Así que gracias a todos y espero que la gente la haya pasado bien y aprendido algo por sobre todas las cosas, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias a Ariel Cañete, Pastor Miguel Ortiz. Agradecer a Ariel. ¿Sí? Ya, agradezco a Ariel por la invitación que me hizo, aunque yo tuve que sacar la agenda de mi tiempo, soy una persona bastante ocupada últimamente, ya no me he dedicado a los debates, ni pienso hacerlo. Pienso cerrar con el último debate aquí, ya no más tiempo, ¿verdad? Pero agradecer a Ariel por esa oportunidad que me ha dado de conversar y tener este debate bastante amigable, se puede decir, en la cual hemos expuesto cada uno nuestros puntos de vista. Y bueno, y agradeciendo porque se ha comportado a la altura y no nos hemos faltado el respeto. Y bueno, despidiéndome de la audiencia, agradeciendo al pastor Ángel García, ya estaré conversando con mi hermano Ángel García también por interno, para enviarte tu caramelo de aquí desde Perú, mi hermano. ¿Sí? Muchas gracias, mi hermano Ángel García. Bueno, bendiciones al pastor Miguel Ortiz, bendiciones a Ariel, gracias a ambos, excelente debate, la gente quedó como quien dice ahí con ganas de la parte 2, vamos a ver para cuándo, si Dios lo permite. Bueno, bendiciones allí a todos los de la audiencia, no olviden suscribirse y darle like, este es Apologética Cristiana, y la gloria del Señor, no cobramos un centavo, no predicamos teología de la prosperidad, no se recogen ofrendas, ni diezmos, ni nada de eso, absolutamente nada, y el canal no está monetizado. Entonces pueden suscribirse y darle like con toda confianza. Un abrazo fraterno, Dios les bendiga, un abrazo fraterno a mi hermano Rember por aquí, y bueno, bendiciones para todos allí. Yo estaba que me ponía ahí con los doinos, o bueno, le daba a Ariel y le daba a Miguel, pero no podía, tenía que quedarme calladito. Gloria al Señor. Pero bueno, ni modo, ustedes saben cómo es aquí en Apologética Cristiana, cuando hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su siervo el pastor Ángel García desde Venezuela, Estado de La Guaira. Bendiciones. Hasta la próxima, viviremos, si Dios nos da vida, y haremos. Amén.